para ellos. Quiero invitarlos a que me acompañen por unos minutos en un pasaje de la palabra de Dios que he encontrado y que probablemente sea de mucha ayuda, seguramente será de mucha ayuda. Si usted no se pierde ningún minuto, ningún segundo, le invito que no se desconecte. Venga con nosotros hasta el final. Nútrase de esta palabra. Aliméntese de ella. Aunque le estén cayendo otros mensajes u otras notificaciones, no se desconecte de esta. Después habrá tiempo para que le responda a sus demás contactos, a sus demás inquietudes que están cayendo ahí a su teléfono o a su computadora. Por ahora, le invito a que se quede conmigo, que no se desconecte. Dios tiene una palabra para su vida hoy. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, verso 8 en adelante, encontré algo que me llama maravillosamente la atención y deseo compartirlo con usted. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, lo leo tal como está escrito. Y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos. Les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y el rey le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores.
Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Que el Espíritu Santo, como siempre, añada bendición a su palabra. He leído todo el pasaje con el propósito de darle una cobertura general a la parte que muestra que nosotros, hoy en día, en este tiempo, debemos pedir a Dios con todo nuestro corazón que Él abra nuestros ojos espirituales, porque estamos ante escenarios, escuche bien, que no es posible verlos con estos ojos naturales. Estamos ante circunstancias atípicas que nunca antes en la historia de la humanidad se habían conocido. Entonces es necesario que recurramos a una visión más amplia, más profunda, más espiritual de lo que pudiéramos estar pasando o experimentando. Lo que la humanidad está pasando no es algo normal, no es algo que alguien pudo prever. Es necesario que vayamos más allá, pueblo de Dios, queridos amigos que nos ven y escuchan. Es necesario que extendamos nuestra mirada, pero no esta vista física, sino que necesitamos ver las cosas con ojos espirituales, y eso solo lo puede permitir el poder glorioso de Dios. La iglesia misma no estaba preparada. El pueblo de Dios mismo no estaba preparado para algo así. Los Estados Unidos de Norteamérica acaban de declarar los 50 estados en estado de calamidad o de desastre. Algo nunca antes visto en los Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo de Dios necesita ver más allá. Por eso desde el principio venimos diciendo, la iglesia, el pueblo de Dios, debe darle una lectura correcta, espiritualmente acertada a lo que estamos viviendo. Hay una vamos a llamarlo una ilustración de un niño que la mamá le pidió: hijo, ve al sótano o ve a la cocina y tráeme un bote de salsina que dejé en la cocina. Y el niño le responde y le dice: mamá, no, porque allí está oscuro y tengo miedo. La mamá insistió una vez más y le dijo: hijo, no pasa nada, vaya, tráigame ese bote de salsa que dejé en la cocina. Pero esta vez le dice: Dios está con usted. Ahí está Dios, no se preocupe, no le va a pasar nada. Entonces el niño, con aquella declaración un poquito, siempre con temor, pero confiado en lo que la mamá le había dicho, que allí estaba Jesucristo en la cocina, que allí estaba Dios, se fue con cierto temor, pero se asomó hasta la puerta y al ver tremenda oscuridad se le ocurrió una idea y dijo: pero si mi mamá dice que Dios está ahí, entonces Diosito, le dice, si tú estás ahí, ¿por qué no me haces el favor de alcanzarme la salsina? Porque no lo podía ver con sus ojos. Entonces él pensó que si Dios estaba ahí, Dios mismo le podía alcanzar la salsina. A veces nosotros somos iguales. Estamos diciendo: Señor, yo sé que tú estás ahí, pero hazme el favor y hazlo por mí. Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti, amado amigo.
Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti, amado hermano en Cristo. Es necesario que tus ojos sean abiertos. Es necesario que tú veas más allá de lo que pueden ver estos ojos. Yo te podría estar preguntando en esta tarde, ¿hasta dónde tú ves? ¿O con qué clase de vista o de visión estás viendo lo que nos está pasando? Yo creo que hay algunos que todavía no estamos muy claros. Todavía no estamos claros en lo que estamos viviendo o en lo que estamos viendo. Me interesa bastante que tú puedas atesorar esta palabra que te estoy ofreciendo. En primer lugar, te diré que aún Dios ha tenido bastante paciencia con nosotros. Dios ha tenido bastante paciencia con la humanidad. Y Él nos advierte. Persistentemente Dios nos está advirtiendo. Y nosotros lo hemos ignorado. Dios ha venido advirtiendo a la humanidad de tantas cosas, pero tales advertencias han sido ignoradas por el hombre. Parece que tenemos más interés y sobre la vida de los hombres tiene mucho más importancia el trabajo que lo que Dios puede estar diciendo. Las prioridades de los hombres han sido otras menos escuchar las advertencias de Dios. Dios no es de hoy que viene advirtiendo. Esta no es la primera catástrofe mundial. Esta no es la primera pandemia mundial. Esta es la primera que tal vez a muchos de nosotros nos ha tocado vivir. Pero si platicáramos con una persona mayor de 70 años, de 80 años, él nos podría decir que aún las mismas guerras han dejado millones de muertos, millones de víctimas, la mayoría de ellas inocentes. Esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un estado de desastre. Esta es una vez más de las que Dios está diciendo: se han olvidado de mí nuevamente. Les voy a recordar que yo existo, que yo soy real y que yo tengo el control del universo. Así que Dios ha tenido paciencia suficiente con nosotros, la humanidad. Y aun con todo y lo que nos pasa, seguimos ignorando dichas advertencias. Le podría yo asegurar que una vez que pase el COVID-19 o coronavirus, el mundo seguirá pecando. El mundo seguirá en sus actos abominables delante de Dios. Y eso es lo que a Dios le entristece. Y eso es lo que Dios dice: mi pueblo no entiende por mucho que yo quiera hablarle de un modo y de otro. Cuando se ignora a Dios, el amor de Dios también puede ser severo. Dile a las personas que tienes a tu lado: no ignores a Dios. Así que, manteniendo estos breves detalles en mente, podría decirte yo en esta tarde: encontramos aquí el rey que guerra contra Israel. El rey sirio tenía guerra contra Israel. Consultaron con sus siervos y dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Como lo dije hace un breve instante, Siria llegó a ser un poderoso enemigo del pueblo de Dios y constantemente le atacaba. El ejército de Siria era mucho más superior que el ejército de Israel, y el rey sirio buscaba capturar y conquistar la tierra, pero aunque Dios finalmente permitiría que ellos fueran derrotados y capturados debido a su infidelidad, ese tiempo aún no había llegado y Dios continuaba enviando profetas que llamaran al pueblo al arrepentimiento, tal como lo estamos viviendo hoy día. El enemigo
del pueblo de Dios sigue ahí, buscando maneras de destruirnos. Y Dios también sigue enviando profetas que anuncien el evangelio por todas partes. Dios sigue usando hombres y mujeres que están anunciando el evangelio por todas partes del mundo. Llegará un día que quizás toda esta tierra sea entregada. Dios todavía no lo permite. Dios todavía sigue en su gran misericordia brindándonos oportunidad para que nosotros seamos salvos. Amigo que me escuchas, a través del COVID-19 o coronavirus, Dios está hablando una vez más. Dios está llamando una vez más. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu reacción esta vez? ¿Acaso vamos a reaccionar como siempre lo hemos hecho? ¿Acaso vamos a reaccionar con la indiferencia acostumbrada? ¿O esta vez vamos a hacer caso y vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Acaso esta vez abriremos nuestros ojos espirituales y miraremos un poco más allá? Es exactamente por esa razón que aquí encontramos que se nos dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez. Dios siempre ha advertido: no hagan esto, no vayan allá, no se comporten de esta manera. Dios siempre ha estado diciendo: hay muerte, la paga del pecado es muerte. Dios siempre lo ha estado diciendo, como lo hacía en esta ocasión con el pueblo de Israel a través del hombre de Dios. Le decía: no pases por allí, porque allí estarán los sirios. Me llama poderosamente la atención cuando el rey de Siria llegaba al lugar donde supuestamente iban a estar los israelitas y decía: pero aquí no hay nada, alguien tiene que haber en mi ejército que me está traicionando. Alguien tiene que haber aquí que le está soplando al rey de Israel que nosotros íbamos a venir a buscarlos porque no están aquí, y por aquí deberían de haber pasado y no pasaron nunca. Entonces el rey de Siria comenzó a sospechar que dentro de su propio ejército había alguien que lo estaba traicionando, pero también hubo alguien que le dijo: no, señor, no hay nadie que lo esté traicionando, es que ahí está el hombre de Dios, y el hombre de Dios le está diciendo todo al pueblo de Israel. Por eso es que nunca los encontramos. Pero qué lindo es cuando un pueblo escucha la voz de Dios. Qué lindo es cuando un pueblo escucha las advertencias de Dios. Pero qué duro es cuando hay un pueblo rebelde, cuando hay un pueblo que no escucha las advertencias de Dios. Qué difícil es para Dios advertir el peligro, advertir de la muerte, advertir de la destrucción, y que haya un pueblo que no lo entienda. En esta ocasión Dios ha mandado millares de hombres de Dios a predicar por todo el mundo el poderoso evangelio de la palabra de Dios. Pero todavía la gran mayoría de la humanidad no quieren escuchar la voz de Dios. La gente está esperando que Dios haga las cosas como el niño que conté. La gente todavía está esperando que sea Dios quien lo salve, y no hacen nada por salvarse. Llegó un momento que aún el hombre que servía al hombre de Dios entró en una ceguera espiritual. No sería nada extraño que dentro de la misma iglesia tengamos personas que no tienen la visión espiritual que se requiere para estos casos. No sería nada extraño que aún dentro del pueblo de Dios estaremos viendo las cosas seguidamente con estos ojos. Que nuestros ojos espirituales no estén siendo abiertos para ver más allá de lo que nosotros debemos ver.
Siempre he dicho que la iglesia, como el pueblo de Dios, los que hemos sido llamados conforme a un llamado santo, deberíamos de estar explicando a la gente qué es lo que está pasando. Hace algunas horas se descubrió que se estaba llevando un tratamiento inapropiado para esta pandemia, para este virus. Mire hasta cuándo se vienen a dar cuenta que lo estaban tratando en forma incorrecta. Hasta cuando ya hay 500,000 de muertos. Hasta cuando ya hay 500,000 de víctimas del coronavirus, dice, no, es que lo estábamos tratando de forma incorrecta. Es que esto tiene que ver con la sangre y no con la respiración. Y una de las cosas, el hombre siempre estará después de la gloria de Dios. Nunca la sabiduría, la ciencia humana se podrá adelantar al poder glorioso y inmenso de Dios. Cuando la ciencia quiera ganarle a Dios, la ciencia estará perdida. Es por eso que en uno de estos pasajes, ya al final de mi reflexión en esta tarde, le dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? A mí no me extrañaría que hayan hombres de Dios diciendo: ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo tratamos este problema? A mí no me extrañaría que haya incertidumbre dentro del pueblo de Dios, que haya inseguridad, que haya temor. Disculpe, yo no justifico el temor no es de Dios. Tengo que dejarlo así como bien claro. El temor no es de Dios. Porque entonces, ¿dónde está la confianza? Por eso cuando la barca parecía hundirse, el Señor se indignó con sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis con miedo, hombres de poca fe? Ojalá y no nos pudiera decir eso Dios ahora a nosotros como su pueblo. ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Por qué están tan temerosos, hombres y mujeres de poca fe? En estos tiempos y en estas circunstancias es donde somos probados de qué estamos hechos. Es donde estamos siendo probados qué tanta confianza tenemos en nuestro Dios. Oh pueblo de Dios, no estemos más con miedo. Simplemente pidámosle a Dios un poco más de discernimiento, un poco más de visión espiritual para poder entender lo que estamos viviendo en este tiempo. El hombre de Dios, al ver el temor de su siervo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? El hombre de Dios le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo te podría decir: es más poderoso el poder de Dios y los méritos preciosos de su sangre que todo virus maligno que se mueva en esta tierra. Yo podría decirte que no hay nada que se compare con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu miedo? Por eso le dice el hombre de Dios a su criado: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero al profeta de Dios todavía le parece extraño que hablándole en esos términos: no tengan miedo, Dios tiene poder, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo todavía sigue todo temeroso. Entonces, al ver el miedo todavía, el hombre de Dios le dice: Señor, yo oro para que este hombre sean abiertos sus ojos. Yo podría orar en esta tarde para que los ojos del pueblo de Dios sean abiertos. Ya basta de estar con tanto miedo. Ya estuvo bien, ya los medios de comunicación, las noticias nos han infundido bastante temor y bastante miedo. ¿Por qué no quitamos la mirada por un momento de las cosas terrenales y las ponemos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, gloriosas, donde hay sanidad y vida eterna?
Es tiempo de que nosotros, por ejemplo, como iglesia, empecemos a convocar a jornadas de oración en nuestros templos. Se ha dado un orden allí conforme al número de identidad de las personas. Yo te pregunto si ese orden que las autoridades han asignado te sirve para ir al supermercado, te sirve para ir a la gasolinera, te sirve para ir al banco, te sirve para ir a la farmacia. Yo te pregunto, ¿no te servirá para irte a arrodillar al altar del Señor? ¿No te servirá para que vayas a decirle: Señor, aquí estoy, yo tengo hambre y sed de ti, Señor? Ya no puedo estar en la casa. Así como nos ofrecen facilidades para ir y suplir nuestras necesidades humanas, ¿qué no podríamos usar ese orden también para suplir nuestra necesidad espiritual? Los templos deben abrirse. Y lo dije en el culto del domingo, en la transmisión que hicimos el domingo. Es tiempo que estemos sacudiéndole el polvo a los templos y quitando las telarañas que están en las sillas. Busquemos formas, busquemos maneras de abrir nuestras iglesias, siempre siguiendo un orden. Pero ya es tiempo, abramos las puertas, pero más que abrir los templos, abramos nuestros ojos espirituales. Vamos a ver más allá. Porque cuando el criado le fueron abiertos sus ojos por petición del hombre de Dios, los pastores, los líderes espirituales, los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros, deberíamos de estar orando al cielo para que los ojos del pueblo de Dios sean abiertos y podamos ver que el ejército de nosotros es más grande y más poderoso que el que está al lado de la parte humana. Que cualquier virus maligno, que cualquier coronavirus o cualquier otra que se pueda venir. Allí están diciendo que viene algo peor todavía. Pero lo peor no es que venga un virus peor. Lo peor es que la iglesia como pueblo de Dios sigamos con este miedo. Sigamos con una actitud de desconfianza. Sigamos creyendo que son los médicos los que tienen la salida. Sigamos pensando que esto es producto de que algo no está bien. Lo único que no está bien es que el hombre no quiere nada de Dios. Yo te digo en esta tarde, oramos para que los ojos del mundo sean abiertos y podamos ver. Y dice la palabra al final: te ruego, Jehová, que abra los ojos de este para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo. Jehová dijo: te ruego que los hieras con ceguera. Y esa gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amados, Dios puede hacer lo que tú puedas pedir si crees. Dios tiene todo el poder para poder hacerlo. Dios tiene el poder para poder hacerlo. Voy a terminar este tiempo. Yo sé que Dios ha hablado a bastante gente. Yo sé que los ojos de mucha gente van a ser abiertos en esta tarde. Y yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús y por eso oraré. Vamos a entonar esta alabanza mientras yo estoy orando. Mientras todos los que estamos aquí, los que están ahí detrás de la cámara, podemos levantar un clamor a Dios. Declaramos: Señor, abre nuestros ojos. Permítenos contemplarte, Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Es un privilegio, Señor, poder predicar tu palabra. Es un privilegio advertir, Señor, con tu ayuda a la gente. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, me entrego a ti, Jesús.
estoy dispuesto. Estoy dispuesto y en tus manos Lo rindo todo. lo rindo todo. Señor,